Para agregar o restar términos que contengan radicales, los factores radicales deben ser exactamente iguales. Para nuestro primer ejemplo tenemos 7 raíz cuadrada de 5, 3 raíz cuadrada 5. Estos son como radicales porque ambos contienen un factor de raíz cuadrada de 5. Pero en general, para agregar o restar radicales, debemos simplificar primero cada radical, entonces identificar los radicales similares, y luego podemos agregar o restar los radicales similares agregando o restando los coeficientes. Así que de nuevo para 7 raíz cuadrada 5, 3 raíz cuadrada de 5, es importante que reconocemos primero la raíz cuadrada de 5 no simplifica porque no contiene ningún factor cuadrado perfecto y desde 7, 3 hexasiemens igual a 4. 7 raíz cuadrada 5, 3 raíz cuadrada de 5 hexasiemens igual a 4 raíz cuadrada de 5. Otra manera de mostrar esta sería factorar el factor común de la raíz cuadrada 5. Factorizamos la raíz cuadrada de 5 y la ponemos a la derecha aquí. Aviso cómo nos dejaría con 7, 3x la raíz cuadrada de 5 que nos daría 4 raíz cuadrada de 5. Normalmente no lo mostramos de esta manera pero podemos. Siguiente tenemos raíz cuadrada m más 13 raíz cuadrada m. Siempre es útil tener un coeficiente. Este primer radical tendría un coeficiente de 1. Siguiente la raíz cuadrada de m no se simplifica porque no contiene factores cuadrados perfectos. Aviso, ambos términos contienen un factor de raíz cuadrada m para que el índice es el mismo y la radicanda es el mismo. Así que estos son como radicales, y desde 1 más 13 hexasiemens igual a 14. 1 raíz cuadrada m más 13 raíz cuadrada m es igual a 14 raíz cuadrada m. Y para nuestro último ejemplo, aviso como cada término contiene un factor de raíz cuadrada de 10, y la raíz cuadrada de 10 no se simplifica. Tenemos 3 radicales como, de nuevo porque los índices son todos 2 y los radicandos son todos 10. Y desde 4, 19 hexasiemens igual a menos 15, y menos 15 más 7 hexasiemens igual a menos 8. Esto simplifica a menos 8 raíz cuadrada de 10. Tenga en cuenta que en todos estos problemas al agregar o restar como radicales, la parte radical no cambia. Bien, a continuación veremos algunos ejemplos en los que debemos simplificar primero antes de agregar o restar radicales. Espero que hayas encontrado esto útil.